Hola amigos, espero que estén súper bien, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Esta semana quiero contarles cómo fue toda mi experiencia durante la semana de parciales virtuales, de exámenes en línea. También quiero compartirles algunos consejos por si de pronto ustedes tienen que presentar algún examen o alguna prueba en los próximos días o en las próximas semanas, de pronto los pueden ayudar. Y voy a terminar el video haciendo algunas reflexiones sobre la virtualidad, sobre toda la educación a distancia, así que espero que les guste el video. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, yo soy Jaco Arias, tengo 20 años y aquí en mi canal básicamente hablo sobre estudios en el exterior, sobre libros, sobre productividad, sobre viajes, sobre todo un poquito, así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte aquí en el botoncito rojo porque yo subo video todos los martes para que estés pendiente. Antes de comenzar les quiero dar un poco de contexto. Yo en este momento estoy haciendo una maestría en Economía y Políticas Públicas en Sciences Po Paris, que es una universidad que queda en Francia, pero a raíz de la pandemia, del COVID, en este momento estoy tomando todas mis clases a distancia desde Bogotá, yo soy colombiano, y la verdad ha sido bastante difícil porque tengo muchas clases y muchas de esas clases son temprano en la mañana por la diferencia horaria. Entonces desde que comenzó el semestre a veces me toca madrugar a las 3 y media porque tengo clases ahora, entonces ha sido un poco difícil, pero bueno, yo en este momento estoy viendo varias clases, por ejemplo Public Economics, Data Science for Public Policy, Policy Analysis and Policy Evaluation, entre otras. En total son 8, pero si están curiosos por acá les voy a dejar la lista completa. Y bueno, básicamente hace 3 semanas comenzaron mis midterms, comenzaron las presentaciones, los parciales, entonces por eso quería contarles cómo me fue y contarles algunas anécdotas y compartirles algunos consejos. Ustedes en este momento me ven tranquilo, relajado, pero créanme que la última semana y sobre todo el último fin de semana fue súper pesado. Claramente no fue mi mejor fin de semana, yo creo que lo pueden notar por mis ojeras. En total tuve una presentación de Public Economics sobre evasión fiscal en Colombia, sobre el impuesto a la riqueza en mi país. También tuve un parcial de Policy Analysis and Policy Evaluation, que es básicamente estadística, hacer modelos OLS, regresiones. También tuve el parcial de Public Economics, que ese sí fue el más difícil de todos. Ahorita les voy a hablar más en detalle sobre ese examen. Y ayer tuve un ensayo para una materia que se llama Political Economy of Development, pero era un ensayo que cuenta 40% de la nota final, entonces pues es importante. Entonces la última semana y este último fin de semana fue lo peor, pero bueno, ya les voy a contar todo. Antes que nada, yo creo que es importante relativizar. Aquí yo les estoy diciendo que la semana pasada fue súper pesada, que tenía muchos exámenes, que no tenía tiempo para hacer casi nada, pero obviamente eso es un problema minúsculo, irrelevante. Todos pasamos por eso y en este momento hay personas que la están pasando realmente mal, entonces pues quería hacer ese punto porque no me quiero hacer la víctima ni nada, simplemente quería compartirles cómo me fue esta semana de exámenes y compartirles algunos consejos. En mi caso, y yo creo que al igual que muchos de ustedes, la primera vez que hice exámenes virtuales fue el semestre pasado porque ya todo estaba virtual, entonces los exámenes finales del pasado semestre los hice por internet. Pero a pesar de que tuve esa primera experiencia, todavía no logro acostumbrarme a los exámenes en línea por varias razones. Primero, porque a mí me parece que concentrarse en la casa es mucho más difícil que hacerlo en una clase o en un salón donde están todos los estudiantes presentando un mismo examen. Yo no sé si a ustedes también les pasa, pero a mí ese ambiente de examen en un salón, cuando uno está con los amigos y que hay un silencio casi que absoluto, al fondo de la sala está el reloj, como que me ayuda a concentrarme, porque por ejemplo si me distraigo unos segundos, pues uno ve que todo el mundo está en el examen, entonces uno como que se motiva. En cambio acá en la casa uno está solo y yo personalmente relacionaba mi casa con un lugar de descanso, no de trabajo, entonces como que ha sido difícil hacer esa transición y concentrarse full cuando uno está aquí en su escritorio haciendo un examen. La segunda razón es que a raíz de la pandemia la duración de algunos exámenes se alargó. Eso en un principio puede parecer un punto positivo porque uno piensa que tiene más tiempo para redactar, para terminar el examen, pero la verdad yo no le he sacado tanto provecho a esa extensión de la duración de los exámenes, porque yo creo que cuando uno tiene un examen en 2 horas o en 4 horas, que es lo que todos estamos acostumbrados, uno se vuelve mucho más eficiente. Porque uno dice, bueno, tengo este tiempo para terminar el examen y llueva, truene o relampaguee, tiene que estar terminado, entonces uno se vuelve muchísimo más eficiente. Es como si por ejemplo a mí me ponen un ensayo para la próxima semana y me siento a escribir 1 hora hoy, no sé, puedes adelantar 1 o 2 párrafos, pero si me dicen, Jacobo, tiene que terminar este ensayo en 2 horas, uno hace todo lo posible para terminarlo y al final uno siempre lo termina. Entonces yo creo que uno se vuelve mucho más eficiente y además es muy incómodo no sentir esa presión del examen durante tanto tiempo. Yo creo que es mejor uno sufrir 2 horas o 4 horas en función de la carrera que ustedes estén tomando y ya después terminar y estar súper tranquilo.
Por ejemplo, el parcial que tuve de Policy Analysis and Policy Evaluation solamente tenía 2 horas para hacerlo. Entonces, obviamente, esas 2 horas son un poco estresantes, hay que ser muy eficiente, pero una vez se terminan esas 2 horas, uno ya está completamente tranquilo. En cambio, en el parcial de Public Economics teníamos 48 horas para terminarlo. Entonces, como teníamos más tiempo, el examen claramente era muchísimo más difícil y además es muy incómodo uno sentir esa presión de un examen durante 2 días. Entonces, como era un examen bien complicado, yo me la pasé los 2 días todo el tiempo estudiando. Entonces yo la verdad prefiero solamente sufrir durante 2 horas o 4 horas haciendo una disertación y listo, ya entregar el examen y estar tranquilo por el resto del día. Y la tercera razón es que hay actividades que son muy diferentes o incluso difíciles de seguir en Zoom. Por ejemplo, las presentaciones. La semana pasada, cuando estaba haciendo la presentación de los impuestos a la riqueza y de evasión fiscal con 2 amigos de la universidad, nosotros dijimos como, no, esa presentación no la podemos hacer en vivo porque no es lo mismo, la gente se distrae súper fácil, no presta atención. Entonces decidimos grabar y editar toda la presentación como antes de la clase y después la compartimos durante la clase y la verdad nos fue un poco mejor, pero de todas formas no sigue siendo lo mismo porque uno no puede interactuar de la misma forma con los estudiantes, con el profesor. Si ellos tienen preguntas, no es lo mismo. Y además, cuando uno está presentando en persona, uno se da cuenta a través de las expresiones faciales de los estudiantes o del profesor si les está gustando, si hay que cambiar el tono, el ritmo. Entonces, todas esas cosas se pierden en la educación virtual. Entonces, ese es un punto que quería tocar aquí. Pero bueno, como cualquier periodo de parciales y de exámenes, la última semana fue bastante desafiante. Además, como les decía, concentrarse en casa a veces no es tan fácil, uno tiene distracciones. Digamos que el ambiente universitario, una biblioteca o un salón de exámenes facilita todo este asunto, así que les quería contar eso. Pero bueno, ahora les voy a compartir algunos consejos por si ustedes tienen que presentar exámenes, pruebas o presentaciones en los próximos días. Yo creo que lo más importante es que duerman bien. Yo sé que a todos nos repiten desde chiquitos, ay, tienen que dormir bien antes de un examen, pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero para mí es muy difícil cumplir eso. Por ejemplo, en el primer parcial de 2 horas que les conté, yo dormí mis 7 horas y la verdad me fue súper bien. Pero en este examen de 2 días que tenía que hacer para Public Economics, el primer día dormí bien, pero el segundo solamente dormí como 2 horas o 2 horas y media. Y al otro día estaba colapsando literalmente, o sea, como que seguía de pie y haciendo ese examen porque lo tenía que entregar. Pero si uno no duerme bien, créanme que uno siente como que ese bajonazo en productividad. Así que créanme, no cometan ese error, duerman bien en la medida de lo posible, así no terminen de estudiar. Créanme que es mejor irse a dormir y estar preparado para el examen que quedarse toda la noche estudiando y solamente dormir 2 horas porque no les va a rendir el día del examen. Lo segundo, y que también aplica para su día a día, es que tomen pausas. Por ejemplo, yo últimamente he estado yendo 2 o 3 veces a caminar en los cerros orientales porque hay un sendero súper bonito y uno puede ir y es seguro. Entonces créanme que cuando uno vaya y se distrae y como que se desconecte y cambia de ambiente, uno tiene más claridad mental y como que lo ayuda a concentrarse mejor, porque en este momento, cuando todos estamos en nuestras casas, pasamos más de 10 horas en el computador y estamos en el mismo lugar, entonces como que encontrar concentración no es tan fácil y uno tiene muchísimas distracciones. Entonces, si ustedes pueden encontrar una forma de salir a caminar a un parque o cualquier cosa, o estar con su perro o yo no sé, háganlo porque créanme que vale la pena. Y otro consejo que les quería dar es que sean muy pragmáticos cuando ustedes tienen que presentar un examen. Yo creo que a medida que uno va avanzando en la carrera, uno se da cuenta que no hay que conocer todos los detalles de un tema para que uno le vaya bien en un examen. Por ejemplo, yo lo que hago es que me enfoco en la metodología y en verdad en las cosas que sé que van a salir en el examen, y hago ejercicios y hago ejercicios y hago ejercicios para que el día del examen se vuelva algo súper mecánico y así uno no pierde tanto tiempo y uno se vuelve más efectivo cuando uno tiene que estudiar. Porque, por ejemplo, en mi carrera hay que leer muchísimo y solamente para una clase como Public Economics hay 2 libros. Uno que es microeconomía intermediaria o avanzada, pero es un libro de 800 páginas, y el otro libro es de finanzas públicas, que son otras 800 páginas. Pero para que uno le vaya bien en el examen no es necesario leerse esas 1600 páginas. Obviamente uno tiene que focalizar las preguntas que uno sabe que van a salir, practicar con los exámenes que han salido en años anteriores, y de esa forma, aplicando el pragmatismo, uno puede garantizar una buena nota fácilmente. Bueno, y por último, tomen mucho café o mate o cualquiera que sea la bebida que ustedes utilizan para mantenerse enfocados, concentrados y que no se duerman. Yo personalmente tomo muchísimo café, y sobre todo cuando tengo que hacer exámenes, y también siempre tengo al lado mi cereal, porque a mí me encanta el cereal, y siempre que tengo periodo de exámenes tengo mi cajita al lado y como un montón. Entonces yo creo que esa es la clave del éxito, la verdad, tener un buen café y cereal al lado. Créanme que eso ayuda muchísimo. Pero bueno, ustedes se conocen, entonces
tomen la vida que a ustedes les gusta y tengan su snack o un dulce o cualquiera que sea la cosa que les ayuda a concentrarse. Bueno, y en este video también quería compartirles algunas reflexiones un poco más generales sobre la educación a distancia o la educación virtual. Yo creo que a pesar de que hay muchas ventajas, nunca será lo mismo, porque uno no solamente va a la universidad por las clases, uno también va por ese relacionamiento, por hacer networking, por conseguir contactos, por vivir esa vida universitaria. Y por ejemplo, si ustedes quisieran, no sé, tomar clases de MIT o de Stanford, esas clases están gratis en internet, hay portales, cada universidad tiene su portal y ahí están las clases públicas, pero la gente que paga esa tuition, que es súper cara, no lo hace tanto por las clases, sino también por estar en ese ambiente, utilizar la infraestructura de las universidades, los laboratorios, los foros con empresas, las bibliotecas. A mí personalmente me hace muchísima falta la biblioteca. Yo fui bibliotecario 2 años y me la pasaba ya todo el tiempo. Cuando estaba en Estados Unidos, que allá las bibliotecas sí están abiertas 24 horas, yo había días que me la pasaba todo el día estudiando, entonces como que utilizar esa infraestructura también hace mucha falta. Y otro punto negativo de las clases a distancia es que hay cosas digitales que nunca van a representar la riqueza de las cosas en la vida real. Por ejemplo, las clases, salir a tomar un café con algún amigo o verse en persona con las personas que uno quiere. Todo eso, hacerlo a distancia es muy difícil, y además hay cosas análogas que se volvieron digitales pero que perdieron mucho valor. Por ejemplo, concentrarse en una clase de Zoom durante 2 horas es muchísimo más difícil que hacerlo en una clase presencial de 2 horas. Entonces yo creo que eso es algo que ha afectado un poco la manera en que nosotros vivimos nuestra cotidianidad, y además en este momento nosotros pasamos todo el día, o bueno, por lo menos ese es mi caso, en el computador, y en mi computador como que se centralizó mi vida académica, mi vida social, también una parte de mi vida profesional. Entonces como que al no poder diferenciar esas diferentes partes de nuestra vida, la vida social, la vida académica, la vida profesional, la vida personal, como que la vida cotidiana se vuelve muy monótona, y digamos que ya no hay ese efecto sorpresa. Por ejemplo, como les decía, cuando uno está en la clase y un amigo le dice, bueno, vamos a tomar un café o vamos a la biblioteca, y pasan cosas chéveres, como que en ese momento todo está centralizado en un mismo lugar, entonces la vida cotidiana como que se vuelve mucho más monótona. Y bueno, como pasamos muchas horas al frente de una pantalla digital, yo también les recomiendo que utilicen goticas o lágrimas artificiales, porque a mí personalmente se me ponen los ojos rojos muy fácil cuando paso muchas horas al frente del computador. Entonces cuiden sus ojos, eso también es importante, y a veces uno no le presta atención a ese tipo de cosas. Y bueno, hasta aquí va este video, espero que les haya gustado. Por favor, cuéntenme a ustedes cómo les ha ido con los exámenes virtuales, cómo ha sido su experiencia, qué consejos tienen para otros estudiantes. En verdad me encantaría leerlos. Y nada, espero que les haya gustado el video, que les vaya súper bien en las cosas que tienen que hacer para terminar la universidad. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme por mis redes sociales, yo respondo absolutamente todo, y la verdad me encanta compartir con ustedes. Entonces no los molesto más, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao. Amigos, también quería aprovechar este video para mencionarles un tema que desafortunadamente está afectando muchísimo a nuestro país en la costa Caribe, que es el huracán Iota. Este fin de semana, cuando el huracán tocó tierra en Providencia y en San Andrés, era categoría 5. Es la primera vez en la historia de nuestro país que un huracán de categoría 5 nos impacta, y bueno, las consecuencias fueron devastadoras. Las afectaciones en Providencia son del 98%, básicamente la isla quedó completamente destruida. Y bueno, desafortunadamente esta ola invernal también está afectando al Chocó. He estado leyendo noticias que hay más de 35.000 familias afectadas por desbordamientos de ríos, en Santander igual, en Cúcuta. Así que les quería compartir la información de varios puntos de donación en diferentes ciudades, por si ustedes están en disposición de ayudar, así sea con un mercado, con ropa, con lo que sea. Yo creo que sumando esfuerzos podemos contribuir. Y bueno, quería hacer ese pequeño mensaje porque en verdad es una tragedia que está afectando a muchísimas personas. Así que si ustedes están en disposición, aquí les voy a dejar los datos en diferentes ciudades para que se movilicen.